¿Cómo es posible llegar a sentirse solo en una ciudad que parece infinita? Sentirse solo cuando al mismo tiempo estamos rodeados por miles de personas. ¿Es posible? Cállate ya, pesado. Que eres un pesado, chaval. ¿El pesado? El pesado... Claro que es posible. No va a ser posible. Y tanto que es posible. Cuando tú te mudas a otro país, no puedes comunicarte con nadie porque no conoces el idioma, no puedes leer nada, vives lejos de tu familia y obviamente pues no conoces a nadie aquí, estás solo. Por eso mucha gente puede llegar a sentir este sentimiento de soledad. Después voy a explicar mi experiencia en este tema porque yo también he pasado por esto. Y al principio ese sentimiento de soledad casi que no se nota, ¿no? Es como si no existiera, pero es eso, porque acabamos de llegar a un sitio nuevo y estamos en un proceso de aprendizaje, estamos descubriendo cosas, pero después sentimos un poco la necesidad de relacionarnos con otra gente. Y cuando nos damos cuenta de que estamos solos, es cuando ya nos entra esa especie de morriña, ¿no? O sentimiento de soledad, y mucha gente pues llega a crearse una burbuja a su alrededor, ¿no? Se encierra en sí mismo y pues solamente se relaciona con gente que habla su idioma, o encuentra otra gente que está también en su misma situación, o incluso con japoneses, pero japoneses que hablan inglés o hablan su idioma y solamente le interesa relacionarse con extranjeros. Y es en este momento, llegados a este punto, en el que habremos creado nuestra propia realidad burbujeante, ¿no? Ajena pues al resto del mundo. Cuando yo me mudé a España, al principio no conocía a nadie, es normal, y no relacionaba con españoles. Y al principio conocí a algunos japoneses que estaban en la escuela de español y a mí me gustaba hablar con ellos porque ellos tenían más experiencias que yo y también podía darme consejos, ¿no? Pero solo hablar con ellos, yo pensaba que estaba perdiendo el tiempo, entonces es que para estudiar español yo fui a España, ¿no? Entonces yo buscaba hacer intercambio con españoles, así conocí a los primeros españoles. Pero a mí y a mi amiga también era difícil tener una amiga española, ¿eh? Mira, precisamente tratamos en el vídeo sobre relaciones personales en Japón y ahí está Aren ya, ¿no? Que se le acerca a la gente para relacionarse. Desde chiquitito, el tío. No es nadie ni nada, ¿eh? Que sí, la verdad, eso que dice Yuko tiene mucha razón. O sea, a ver, este vídeo aunque trate sobre Japón, pero no es un tema que solamente afecte a Japón. Esto te puede pasar pues aquí en Japón, en España, en cualquier otro país. En tu mismo país te puede pasar con gente pues con la que tú quieres hacer buenas migas y las hagas. Y gente que quiere hacer buenas migas contigo, gente a la que totalmente le des igual, y gente pues que no quiera tener contacto contigo, no quiera relacionarse contigo pues por un motivo u otro. Puede haber de todo, ¿no? Yuko, ¿tú, como japonesa? Sí. ¿Qué consejos le darías a alguien para que no pasara por este problema o bueno, por este bache? Vale, intento explicarlo, ¿no? Dar consejos. Yo creo que para experimentar eso, sí está bien al principio, pero si estás mucho tiempo en la burbuja, no está bien, ¿no? Y entonces, primer consejo es aprender japonés, aunque sea básico. ¿De verdad? Cállate. Porque si puedes hablar un poquito, puedes comunicarte bien, ¿no? Y aunque sea un poquito, pero tiene oportunidad para conocer a los japoneses. La gente no tendrá tanta vergüenza, pero si solo hablas inglés o español, entonces a los japoneses les da vergüenza para hablar inglés ante la gente, o mucha gente no sabe inglés, entonces sí, mejor aprender japonés. Esto del idioma la verdad es que es algo básico, ¿no? Si tú vas a mudarte a otro país, pues qué menos que aprender su idioma. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia, o sea, no que me pasara a mí, sino a mi profesor de Historia de Japón y Corea, de aquí de la Universidad de Rikyo, cuando estuve estudiando. Él nos dijo que lleva más de 25 años viviendo en Japón y todavía no sabe hablar japonés. Ni siquiera ha necesitado, digamos, salir de su burbuja porque, bueno, su mujer es japonesa pero habla muy bien inglés, sus amistades, sus conocidos también hablan muy bien inglés y él se relaciona sobre todo con la gente, con los otros profesores de la universidad, ¿no? Entonces, con el nivel de inglés que tiene la gente, pues él no ha necesitado tampoco salir de esa burbuja. Y también hay que tener en cuenta que este hombre pues está metido en la burbuja no, entre comillas, pero porque él quiere, o sea, él está ahí de manera voluntaria, nunca ha necesitado aprender japonés, pues ni tampoco va a ponerle remedio, ¿no?
por lo que él dijo. Segundo, recomiendo que aprender las cosas de la cultura japonesa. Por lo menos como tener conversación con los japoneses, el ambiente o de qué tema no hablar, cómo tener confianza con japoneses. Y casi todos ya hemos hecho videos, entonces tienes que verlo. Y tercero, muchas veces tienes que acercar tú primero. No sé cómo se dice en español. Tener la iniciativa, ¿no? Eso es tener la iniciativa. Si tú no haces nada, entonces muchos japoneses no van a hacer nada. Entonces tú tienes que acercar, tener la iniciativa. Muy bien. Ya he aprendido. Es que si tú estás caminando por la calle o si estás ahí, entonces nosotros no sabemos que si tiene amigos o si tú estás triste o estás solo o sientes solo. Entonces si tú hablas primero, entonces ya puede tener relación, empieza a relacionar, ¿no? Esto lo puedo corroborar al 500%. O sea, es que me ha pasado a mí tal que así, tal y como ha dicho Yuko. Y una pelusa ahí. Os cuento mi historia porque yo también he pasado por esto, como seguramente muchísima más gente. Yo me mudé a Japón por primera vez en 2010 y el primer mes o mes y medio lo pasé completamente solo. O sea, pero a mí no me importaba, porque, a ver, a mí lo que me gustaba de Japón era la posibilidad para hacer grandísimas fotografías donde sea, ¿no? A ti se te cae la cámara al suelo y se activa sin querer el disparador y hace una buena foto. Eso es así, indiscutible. No, a ver, simplemente pues me gustaba después de clase, porque yo en ese momento estudiaba japonés, me gustaba salir con mi cámara y hacer fotos, grabar vídeos y tal, pero claro, luego cuando tú llevas ya pues más de un mes o bueno, un tiempo indefinido, ¿no? Empiezas a sentir esa soledad. Yo en ese momento pues no sabía qué hacer, ni cómo relacionarme con otros japoneses, mi nivel de japonés pues era muy malo, no era nulo, pero bueno, era muy malo, no podría mantener una conversación como tiene una conversación dos adultos, si acaso podría tener amigos niños. Eso suena muy creepy. Y también, pues, incluso llegué a pensar que los japoneses me odiaban y no se querían relacionar conmigo porque, atención, redoble de tambor, soy extranjero. Hasta que un día, hablando con un amigo, me formuló las preguntas mágicas. ¿Quién te ha dicho eso de que los japoneses no quieren relacionarse contigo por ser extranjero? Otros extranjeros que no han venido a Japón ni tampoco han tenido nunca contacto con ningún japonés. Otros extranjeros burbuja. Y también posiblemente algún japonés que solamente quiera tener relación con extranjeros y reniegue de su propio país y de su propia cultura. Claro, yo no respondí nada, me quedé pensativo, ¿no? Porque es que él ya lo había respondido. Y seguidamente me respondió: ¿tú has tenido hasta ahora alguna experiencia de que algún japonés no haya querido relacionarse contigo por ser extranjero? Y ahí sí que respondí, pues no. Es que ni siquiera he tenido la oportunidad de relacionarme con nadie. Ah, y entonces, ¿por qué esa actitud? Claro, fue ahí donde me di cuenta de que realmente la culpa, el problema, no eran los millones de personas que me están rodeando y que no me conocen de nada o que ni siquiera se han dado cuenta de que estoy aquí grabando un vídeo. El problema era yo, el problema era mi actitud. Claro, yo no estaba haciendo nada, no estaba moviendo un dedo para conocer a gente nueva. Y obviamente no va a venir nadie volando por la ventana de mi casa. Toc, toc. ¿Quieres ser mi amigo? Ábreme, ¿no? Pues claro que no. Entonces, ¿cómo empezar a conocer gente más allá de nuestro grupito de personas que saben hablar nuestro idioma o que también se encuentran en una situación similar a nosotros y están también metidos en una burbuja? Pues bueno, todo depende de lo que hemos venido a hacer, puesto que así nuestro estilo de vida será diferente, tendremos más o menos tiempo libre, tendremos más o menos oportunidades para conocer a según qué gente, ¿no? Creo que una que es amplia, ¿no? Sirve para todo tipo de gente, para gente que ha venido a estudiar o trabajar, y es buscar intercambios de idiomas, ¿no? Español-japonés o japonés-inglés o el idioma que se os dé mejor. Pero tened en cuenta que tienen que ser relaciones de calidad, que no sea un intercambio de una hora intercambiando idioma y luego pues ya está, ¿no? Si te he visto, no me acuerdo. Se tiene que forjar una relación que sea un poco más profunda, que llegue más tiempo. Es lo que decía antes Yuko, ¿no? Saber cómo conseguir confianza de la gente. Nosotros hace un tiempo hicimos un vídeo que se llamaba ¿Cómo aprendí su idioma? O algo de eso. ¿Cómo se llamaba ese vídeo, Yuko? En ese vídeo hablábamos de una cafetería que también sirve como de intercambio de idiomas, ¿no? Y ahí vas a encontrar a mucha gente que quiere aprender tu idioma y que seguramente también querrá tener algo más. Con algo más no quiero decir que quieran ser tus novios o tus novias, que también puede ser, pero sí que vas a encontrar a gente que quiera tener una relación con otro tipo de personas. Sí, se llama así, he encontrado este vídeo. ¿Cómo aprendí su idioma japonés y español? Y también otra manera es buscar grupos de gente que
aprenda algo o practicar algo. Por ejemplo, grupos de fútbol o fotógrafo o de baile. Oye, eso hay un montón de fotografías, sí. Sí, ¿no? Entonces, si va a clase o practicar algo, si tiene tiempo, van juntos a beber o tomar algo, cenar juntos y así puede conocer más, ¿no? Y seguro que dentro del grupo hay japoneses y más extranjeros y está muy bien. Para gente que acaba de llegar a Japón para estudiar japonés en una academia, pues quiera o no va a conocer a gente de su clase, y es posible que, bueno, esa gente de su clase pues será de Estados Unidos, de Vietnam, de muchos sitios, pero es posible que esa gente ya conozca a otros japoneses, ¿no? Porque llevan más tiempo aquí. Pues es una buena manera de ir conociendo a los amigos de tus nuevos amigos. O si no es en una academia de japonés, si habéis venido a la universidad, pues qué menos que aprovechar los clubs, ¿no? Los grupos de actividades que se hace, que es lo que ha dicho Yuko antes, de unirse a un grupo de personas que hacen una actividad, pero en este caso en la universidad. Yo, bueno, como ya he dicho 1000 millones de veces, estuve en un club de música y en otro de fútbol sala. O sea, yo eso lo aproveché súper bien. ¡Oh! Hágase la luz. Esta tienda de combas pueden hacer combas de color que quiere o cómo hace, ¿no? Como todo. ¿No? Custom. Custom. Lo siento, que lo he dicho muy español. Es custom. Custom. Es que para los japoneses también la universidad es muy importante para hacer amigos. Si tú empiezas a trabajar y entonces ya no hay tantas oportunidades de conocer tanta gente. Sí puede conocer, pero a lo mejor profundizar la amistad es un poco difícil, ¿eh? Entonces la mayoría de nuestros amigos lo hicimos en la universidad o en el bachillerato o en el colegio. Por lo menos yo sí, así. ¿Tú, una vez que empezaste a trabajar, no has hecho amigos? Sí, ¿no? Yo he visto que tú has traído a casa mucha gente. Sí, pero después algunos ya han dejado contactar, entonces un poco difícil. Si tú vas a venir a Japón solo a trabajar, entonces no hay tantas oportunidades de conocer gente, ¿no? Tus amigos serán de la empresa o de trabajo, pero si no hay algo en común es un poco difícil conseguir como amistad, ¿no? Amistad de verdad, ¿no? Amistad de verdad es un poco difícil. Es que ya ellos tienen amigos, entonces muchos japoneses no necesitan nueva gente, ¿no? Nuevos amigos, entonces un poco difícil, ¿eh? Por eso dije antes, ¿no? Eso de que depende de lo que vengáis a hacer a Japón, el tiempo libre que vais a tener o las oportunidades para conocer gente nueva que vais a tener van a ser muy diferentes. Mira, hay tiendas de takoyaki, ¿eh? Mayonesa con wasabi. Picante, picante. ¿Pero de verdad lo vas a comprar? Claro, está comiendo, mira, nosotros también. Toda la gente comiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que llevarse esa mujer haciendo takoyaki para hacerlo con esa calidad, eh? Madre mía. ¡Qué rápido! Ah, mala suerte. No, si lo rompe con la boca. Caray. Picante, ¿eh? Como buena necollita, eso te tiene que quemar. Tiene que aguantar. ¿Es picante? Aguanto. ¡Buenísimo! Sí, pero es picante, ¿no? Es que imaginaos en bolitas de pulpo con wasabi, ¿eh? Bueno, nosotros nos quedamos aquí comiendo estas bolitas de pulpo y quemándonos el paladar, que yo por cierto ya me he quemado, ¿eh? No, pero simplemente para resumir, pues decir que esto es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Y que experiencias, pues hay miles, ¿no? Tal y como... ¿Estás bien? Sí, es que picante. Experiencias hay un montón, tantas como gente hay. He conocido a gente que desde el principio no se ha sentido así porque ha sabido relacionarse bien, y luego gente pues que lleva aquí muchos años y no es capaz todavía de relacionarse. Véase, pues mi antiguo profesor de historia de Corea y Japón. Lo que no hay que hacer es culpar a toda esta gente que está aquí, que no tiene la culpa de nada, ¿no? Intentas conocer muchas personas. Es que si te toca algunas que no quieren relacionar con otra gente, entonces probar mucha gente. De flor en flor, ¿no? Sí. Si os ha gustado este video, dale a like. Y nosotros nos vemos En Necollita Bro. en Necollita Bla.